Cordial saludo, sean todos muy bienvenidos a este espacio donde abordaremos un tema muy especial, muy importante en la filosofía, que se trata de metafísica. Desde el curso de posmetafísica de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, los saludamos a todos, estimado tutor y demás compañeros. Nuevamente bienvenidos. Iniciamos con una frase célebre que se dice de la siguiente manera: lo esencial es invisible a los ojos, del Principito. Digamos que el desarrollo del texto remitió a esa frase en mi modo de pensar, cual volveremos en las conclusiones. Y este abordaje del declive de la metafísica en la actualidad lo vamos a realizar a partir del texto Heidegger, el dolor, el nihilismo y la línea de la metafísica, entre Überwindung y Verwindung. Básicamente, el resumen del texto o la tesis, la premisa es que es en el dolor donde en el hombre moderno, o más bien, el pensamiento de Heidegger se puede leer en el sentido que el dolor producido en el hombre moderno a partir de su relación inseparable o intrínseca con la esencia de la técnica, podría encontrar su diagnóstico y su curación en la superación de la metafísica. Esta superación no es una superación en el sentido del término Überwunden, sino en término Verwindung. Para comprender esto es necesario entender desde el inicio en qué consiste esa metafísica o el proyecto metafísico de Kant. Entonces, básicamente nos remitimos a la diferencia ontológica, que es fundamental, la diferencia ontológica que establece la diferencia entre el ser y el ente. Kant sostiene que toda la metafísica, desde Platón hasta entonces, hasta la actualidad o hasta la fecha donde él escribía, estaba sostenida en una confusión entre el ser y el ente, porque se preguntaba por el ente y no por el ser. Dice que la pregunta o la cuestión fundamental es el olvido del ser. A partir de esto, define el ser como esa donación, ese acontecimiento propiciador del ser que se da a sí mismo, y el ser humano es el Dasein, es el encuentro de ese ser en el ser humano. El Dasein es la donación del ser al Dasein, que significa ese acto de generosidad del ser y que se permite o se visibiliza por medio del ente. Es decir, el ser se da y en el ente es donde se da. Es el ente el que se ve, pero es el ser el que le da su visibilidad. ¿Por medio de qué? Del acontecimiento apropiador, que es el Ereignis. Teniendo básicamente esas premisas claras, pues el texto remite a la relación establecida con el dolor, ¿sí? El dolor causado por la metafísica. La metafísica es un dolor incurable, es una fatalidad. La metafísica, según este texto, permanece junto a nosotros, y cito, como un dolor ante el que no cabe más que resignarse. La metafísica es algo a lo que uno se remite y algo que se remite y se reenvía, citando a Bátimo. El dolor se convierte así en una experiencia del darse del ser y del cuidado de la nada. Aquí es donde entra el nihilismo, en un intento por hacer hablar a ese dolor y de hacer hablar a la metafísica a través de él. Esto remite de cierta manera a esa frase de Kant, que me parece que aquí está en un punto adecuado, y es que siempre se volverá a ella, refiriéndose a la metafísica. Es un amante a la que se quiere dejar, pero que siempre se volverá a ella. Esa es la metafísica, vista como que el ser humano prácticamente se le hace imposible renunciar a ella, a la metafísica. Por eso dice Heidegger con toda razón, y lo menciona en el texto, que es un dolor
o es una fatalidad a la que no se puede renunciar. Básicamente de esto se sostiene que estamos condenados por nuestra propia razón a realizar este tipo de cuestiones metafísicas, a preguntar por el ser, a preguntar por las condiciones de posibilidad del ser. Es es inevitable. Básicamente también dice que, o yo quisiera más bien exponer, entendido el nihilismo como esa más bien sin sentido, por la nada, a partir del dolor. ¿Cómo se relaciona esto con la metafísica? Pues bien, el texto lo relaciona, como había mencionado, por medio de la superación que propone Heidegger, pero no es una superación en el sentido Überwunden, que es tradicional, de ir más allá o de trascenderla, de superarla, de dejarla en el olvido, puesto que estamos viendo que definitivamente se hace imposible, es propio de la condición humana, sino en el sentido de Verwindung, de darle un torsión o un retorcijón o una vuelta a la metafísica como se entendía, que es lo que ya se expuso al inicio, el giro de la diferencia ontológica y de la nueva mirada o perspectiva sobre la metafísica que Kant propone. Esa es la superación de la metafísica en conclusión. Entonces, es interesante esta relación que se hace con la técnica. Es interesante mencionar la huida ante el dolor del hombre, que es la que permite o es causa o está relacionada con la metafísica. En otros tiempos considero también que siempre ha sido así, no es propio del hombre moderno y de su técnica moderna. Siempre se ha realizado las cuestiones metafísicas, o incluso más atrás, siempre se ha preguntado el hombre por el más allá a partir de un acontecimiento que es la muerte. A partir de la muerte se pregunta siempre por lo metafísico. Eso da origen al mito, da origen a la religión, da origen a la metafísica, a la filosofía y a la técnica sobre todo. Entonces, el dolor y la muerte están relacionados con la metafísica y con la técnica, pero no desde ahora, desde la técnica moderna, sino desde siempre. Ese es un aporte que se debe realizar ahí. Y por otro lado, si tenemos que esas condiciones son las que permiten la metafísica, ¿cómo se puede releer el texto en la actualidad, donde las condiciones tecnológicas son muy distintas, donde prácticamente cada día se reduce esa experiencia del dolor, donde puede que llegue un punto en que no sintamos dolor? Y relacionado también con el proyecto Gilgamesh y con todos los proyectos transhumanistas, ¿cómo sería una experiencia de este tipo y qué tipo de cuestiones metafísicas o no se podrían dar? Y si evidentemente llegados a este punto sería superada la metafísica, ya no como una torsión y ya no como una inevitabilidad o una fatalidad, sino como algo verdaderamente olvidado. Esa es una pregunta que está ligada con el texto, ya que en el texto se mencionaba que en relación con la técnica es la consumación de la metafísica. Teniendo en cuenta esto, no es descabellado proponerlo, y también la invitación a permanecer dentro de la línea propuesta por Kant de esa superación de la metafísica como torsión y no como superación en el sentido estricto de la palabra. Gracias por haber escuchado este mensaje y espero que haya servido a redefinir, a pensar nuevamente respecto a la metafísica en Heidegger.